Buenos días. Hoy es el último día del año. Hoy es el último día del año y vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Seguir estudiando el libro de Apocalipsis, capítulos 6 al 7. Vamos a continuar estudiando en el día de hoy. Ok. Para estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Bueno, esto, capítulo 6 al 7. Vamos a estudiar hoy. Sí. En estos capítulos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver las puertas abiertas en la eternidad, que es la revelación de juicio y la gracia, porque va a haber juicio, va a haber gracias. En Apocalipsis 6 y 7, aquí vamos a estudiar una serie de juicios sobre la tierra que revelan tanto la justicia como la esperanza de los creyentes. Los cuatro jinetes del Apocalipsis simbolizan el conflicto de la guerra, la hambruna y la muerte. Sin embargo, en el capítulo 7 ofrece una visión de consuelo, mostrando la protección y salvación de aquellos sellados por Dios. Este pasaje nos desafía a enfrentar la realidad de justo Dios, de juicio de Dios, pero también aferrarnos a la esperanza de la redención. Nos enseña que en medio de la destrucción y el sufrimiento, Dios tiene un plan de salvación para su pueblo y que somos llamados a ser testigos en el mundo. Esta clase nos va a enseñar a todos nosotros la dualidad de la justicia y la gracia de Dios, mientras que los juicios son ineludibles. La fidelidad de Dios hacia su pueblo es inquebrantable. Vamos a aprender a vivir en la esperanza y a ser portadores de paz en tiempos de crisis. Tenemos que ser portadores de paz en los tiempos de crisis. Cristo, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio es el fundamento de la salvación que se menciona en el libro de Apocalipsis. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29. El día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, el símbolo del sello en el capítulo 7 apunta a la protección divina que se da a los redimidos por la sangre de Cristo, mostrando que su sacrificio es el verdadero medio de salvación y protección ante el juicio. Nosotros tenemos protección y salvación por mediación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. El juicio de Dios es inevitable, el juicio de Dios es inevitable, eso tiene que suceder. Pero en Cristo, pero en Cristo todos nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación, porque somos su pueblo. Bueno, vamos a empezar aquí a estudiar el capítulo 6 versículo 1 al 2 que vamos a ver acerca del primer sello. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía,
como con voz de trueno, ven, miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Nosotros al observar lo que sucedió después que el Cordero abrió uno de los sellos, ¿qué hizo Juan? Juan vio un caballo blanco con un jinete que llevaba un arco, a que le fue dada una corona y que iba diciendo y que iba decidido a vencer. Bueno, puesto que en la segunda venida Cristo describe cómo vendrá. Cristo describe cómo vendrá. Él vendrá montado en un caballo blanco. Algunas personas han supuesto que el versículo 6, el capítulo 6, versículo 2, también se refiere a quién, al Señor, porque el caballo blanco es símbolo de qué? El caballo blanco es símbolo de victoria. Segundo sello, segundo sello, del 3 al 4. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 3 al 4. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oyó el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo al que estaba montado en él. Se les concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Bueno, ahora aquí cuando salió el segundo sello, ¿qué sucedió? Apareció un caballo, un caballo bermejo, un caballo color rojo, un caballo bermejo de color rojo encendido. Ese jinete, y tenía un jinete, el jinete tenía el poder de quitar la tierra de la tierra, tenía el poder de quitar de la tierra, tenía el poder de quitar de la tierra la paz. No, a diferencia del primer jinete, era muy diferente a los primer jinetes, que tenía un arco sin flecha. El segundo llevaba gran espada. Este es un cuadro del poder político de que estará investido el segundo jinete como gobernante mundial, gobernante del mundo. Bueno, vamos para el tercer sello ahora. El tercer sello está en el versículo, del versículo 5 al versículo 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, y miré hacia un caballo negro, y había un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Bueno, al abrirse, cuando se abrió el tercer sello, apareció un caballo negro, y entonces su jinete llevaba una balanza en la mano. Y entonces al mismo tiempo, ¿qué sucedió? Que Juan escuchó la voz de cuatro seres vivientes, escuchó una voz entre los cuatro seres vivientes, y la voz decía, Dios libra el trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario, 1 denario. Aquí se refiere a la moneda romana. Era la moneda romana, cuyo valor era aproximadamente 4 gramos de plata, que valía, ¿qué cosa que valía? A un jornal normal de un día de trabajo. Así que este pasaje es que cuando escasee la comida, se necesita de sueldo de todo un día
de trabajo para comprar 1 kilogramo de trigo o 3 de cebada. Si se acepta por comprar el trigo, será suficiente para una buena comida. Si se compra la cebada, alcanzará para 3 buenas comidas, pero no quedará nada de dinero para comprar aceite o vino. Mm, El hambre, el hambre, el hambre es resultado inevitable de las guerras. Y aquí, cuando viene la guerra, ¿qué va a suceder? Van a haber muchos muertos. Durante la tribulación va a haber muchos muertos. Esa es las muertes es la base fundamental de la guerra. El color negro del caballo representa, ¿qué cosa representa el color negro del caballo? Representa hambre, hambre y muerte. El cuarto sello, del versículo 7 al 8. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra. Bueno, cuando el Cordero, ¿ok? Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, ¿qué sucedió? Se reveló, se vio un caballo amarillo. Amarillo literalmente es un color verde pálido o amarillento. La misma palabra que se usa para referirse a la vegetación. Juan afirma que jinete tenía por nombre, ¿cómo se llamaba el jinete? Muertes. Y que Hades lo seguía. Este es un cuadro de posguerra donde surge el hambre y la muerte. Cuando llegan la gente, es fácil presa de la plaga y la bestia salvaje de la tierra. Se revela un hecho sorprendente de la cuarta parte de la tierra, que en cifra de la población actual sería más de 1.000 millones de personas, morirá por esta causa. El quinto sello, lo vamos a ver aquí del versículo 9 hasta el 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para jugar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Para ver, con toda probabilidad, estas son las mártires mismos que se mencionan con más detalles. En esto pone en claro que algunos serán salvos durante la gran tribulación, pero muchos de ellos serán martirizados. Mira, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 12, dice así: tomará de la sangre el movillo y la pondrá sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramará toda la sangre al pie del altar.
Levítico capítulo 4, versículo 7. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Clamaban en este, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo verdadero, esperas para jugar y vengar nuestra sangre de los que moran en estas almas estaban clamando a gran voz, estaban clamando a gran voz, y está hasta preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Refiriéndose a cuánto tiempo debía pasar para que Él viniera a vengar su sangre. En respuesta, ¿qué sucede? En respuesta, se le dieron vestidura blanca y se le informó que la tribulación todavía no terminaba, que la tribulación todavía no terminaba y que otros más debían ser martirizados antes de que viniera el castigo divino sobre los impíos y los justos fueran liberados en la segunda venida. En este pasaje muestra que esos acontecimientos suceden durante la gran tribulación, pero no son finales, no son finales. Los espíritus, aquí vemos los espíritus sin cuerpo no pueden usar vestidura. El hecho de que los santos la recibieron apoya la idea que cuando los creyentes mueren en el cielo se les da cuerpos temporales, que posteriormente serán reemplazados por cuerpos resucitados durante el tiempo de la resurrección. Mm. El sexto sello, el sexto sello, del versículo 12 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de celda, y toda la nube, la luna, se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron en la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. Bueno, ¿qué sucedió al abrirse el sexto sello? Juan registra que hubo un terremoto, dice Juan que hubo un terremoto, pero más dramática que el terremoto que sucedió fue la transformación de los cielos, porque el sol se puso negro. ¿Qué sucedió? Y la luna se volvió como sangre. La luna se volvió como sangre. Y las estrellas se cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Además, el cielo se asemejó a un pergamino que se enrolla. Al mismo tiempo, debido al terremoto, todas las montañas e islas fueron trasladadas del lugar. De nuevo aquí, por la secuencia de los acontecimientos, se aprecia que no ha llegado el final, pues todavía falta abrir otro sello. Acuérdense que falta abrir otro sello. Pero ese juicio más severo hasta ese momento de la etapa de la tribulación, misma que sucederá antes de la segunda venida del Señor. Del 15 al 17. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes y los ricos, los poderosos y todo siervo, todo libre,
se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes, decían a los montes y a las peñas, caigan, caigan caigan sobre nosotros y escondamos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse y quién podrá sostenerse. El efecto práctico de juicio es que provocará gran temor en las personas que no creen, van a crear tremendo temor. Entonces, no le va a importar de dónde proceda, no van a importar de dónde proceda. Por eso pedirán a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la ira divina. Ellos van a preferir de que le caigan montes para esconderse de la ira del Señor. Su miedo será tan grande que preferirían morir bajo una montaña despeñándose, de enfrentarse a quién, al Cordero, refiriéndose a la ira de Dios. De nuevo, esto no es un cuadro de tribulación normal, sino del periodo de mayor angustia de la historia mundial. Tomado como un todo en el capítulo 6, es uno de los más importantes y centrales de todo este libro. ¿Por qué? Porque describe los primeros 6 sellos y también presenta el séptimo mismo, que consiste en introducción de las 7 trompetas a las 7 copas, la ira de Dios, de los capítulos 8 y 9. El contenido del capítulo 6 debe hacerse desaparecer la falsa enseñanza que dice que debido a que Dios es un Dios de amor, no puede castigar al mundo impío. Asimismo, hace surgir la vital pregunta que aparece en las palabras concluyentes del versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solo podrán sobrevivir aquellos que se hayan apropiado de la gracia de Dios antes de que venga el juicio en que castigará a la tierra en ese último periodo de gran aflicción. En el siguiente capítulo se describe a los que serán salvos durante la gran tribulación. Bueno, los que serán salvos, ¿quiénes serán? Los que serán salvos de la gran tribulación, ¿quiénes son? Lo vamos a ver en el capítulo 7. En el capítulo 7, los 1400 sellados de Israel, eso van a ser lo que van a ser salvos, lo vamos a ver del 7 al 1, desde el 1 al 8. ¿Ok? Mire, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y el mar. No hagan daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 6, versículo 17, surgió la pregunta de si alguien podría ser salvo durante la tribulación. Esta se responde en este capítulo. Y específicamente se menciona 2 grupos de personas que serán libradas. El primer grupo, las de Israel,
que sean salvas. Segundo grupo, las de todas las naciones que aunque fueron salvas espiritualmente, murieron martirizadas. A cuatro ángeles se le dijo que detuvieran los juicios que vendrían sobre la tierra hasta que sellaran los siervos de nuestro, sellaran a los siervos de nuestro Dios. El sello en su frente simboliza protección y qué? Protección y propiedad. Representa el deseo divino de proteger a los 12 tribus que se mencionan. De la misma manera en que protegió a Noé del diluvio, a Israel de la plaga de Egipto y a Rahab y su casa en Jericó. Versículo 4 al 8. Oí el número de los que fueron sellados, 1400 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftali, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Juan, Juan escuchó el nombre de las 12 tribus con 12,000 sellados de cada tribu. Por lo tanto, quedaron protegidos. Las 12 tribus no se han perdido como algunos afirman, como algunos afirman. Se han hecho muchos esfuerzos para identificar a las 12 tribus de este pasaje en la iglesia, casi siempre para evitar la implicación de que literalmente se refiere a Israel. Pues el hecho de que en el pasaje se mencione específicamente las tribus y se den números exactos de cada una de ellas, parece separar esto de lo simbólico y justificar la interpretación literalmente. Si Dios, si Dios quisiera que estos versículos representaran literalmente Israel, estos son los medios que usaría para hacerlo. En ningún otro lugar de la Biblia se encuentra una docena de referencias a las 12 tribus aplicadas a la iglesia. Es evidente que Israel pasará por la tribulación y a pesar de que en la actualidad el hombre no puede identificar a cada tribu, ciertamente Dios las conoce, Dios lo sabe todo. El hecho, el hecho más importante que se enseña aquí es que Dios sigue vigilando a Israel. Dios sigue vigilando a Israel, aun cuando esté pasando por el periodo de su mayor angustia. No existe ninguna justificación para espiritualizar ni el número, ni los nombres de las tribus que aparecen en este pasaje con el fin de hacer que representen a la iglesia. Bueno, la multitud. La multitud de los mártires. Vamos aquí a ver lo que nos va a decir Jesús de capítulo 9, de versículo 9 al versículo 17. Vamos a ver. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono, delante del Cordero, vestido con vestidura blanca y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh, qué cosa más bonita dice aquí. Bueno, después que Juan vio una gran multitud de personas que eran procedentes de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban haciendo, estaban delante del trono, estaban delante del Padre y en la presencia de qué? Del Cordero. Está en la presencia del Cordero. Este mismo grupo que se menciona en el versículo, en el capítulo 6, versículo 9, pero aquí están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, tal vez indicando su victoria bien merecida. Mientras que la multitud clamaba, atribuyendo la salvación a Dios y al Cordero, todos los ángeles y los ancianos y los cuatro seres vivientes se unieron a ellos en la adoración, como sucedió en el capítulo 5. 13, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre de Cordero. Han lavado su vestidura y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono entenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda la lágrima de sus ojos. Entonces, uno de los ancianos preguntó a Juan, ¿cuál era el origen de los que están vestidos de ropas blancas? No es significativo que si los 24 ancianos representan a la iglesia, los que se describen aquí constituyen un grupo diferente de salvos. Cuando Juan respondió que no conocía, cuando Juan respondió no conocía la respuesta, el anciano mismo respondió diciéndole quiénes eran las personas de la multitud y de dónde venían. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han relevado sus ropas y le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Parece evidente que la referencia a los que han salido de la gran tribulación indica que esos fueron creyentes, que esos creyentes fueron martirizados y ya se encuentran a salvo en el cielo. A ellos se les dio el privilegio especial de estar delante del trono de Dios y servirle día y noche en su templo. Estaban protegidos por Dios mismo y nunca jamás tendrían hambre ni sed, ni calor alguno volvería a caer sobre ellos, implicando que esa fue su experiencia de sufrimiento en la tierra. Oh, estaban, estaban siendo pastoreados y bajo el cuidado de quién, especial del Cordero, quien los guiará fuente de aguas
a fuentes de aguas de vida. La narrativa termina con la consoladora verdad de que todas sus lágrimas serán enjuagadas. Los dos grupos, los dos grupos que observó Juan fueron de 144.000 israelitas y una gran multitud de toda nación, incluyendo algunos judíos que no habían sido sellados y que fueron martirizados durante la gran tribulación. Una explicación natural de estos dos grupos es que ninguno de ellos representan a la iglesia, el cuerpo de Cristo de la era presente, porque ambos se diferencian de los 24 ancianos y ninguno de ellos se identifica claramente con la iglesia de la dispensación actual. Los acontecimientos de este, como de otros capítulos que siguen, no avanzan las narrativas, sino que son una pausa en la descripción que se hace de los sucesos para resaltar la revelación y concentrada en asuntos especiales. En este caso, la respuesta a la pregunta que se formuló en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 7, ¿quién podrá sostenerse de pie? Aunque no todos los capítulos de Apocalipsis se encuentran en orden cronológico. El capítulo 7 describe una escena del cielo que procede a la segunda venida de Cristo a la tierra. Bueno, si se dice lo que fueron vistos en el cielo han salido a la gran tribulación, de acuerdo a esto, este capítulo indica la forma maravillosa en que será bendecido en el cielo después de pasar por grandes aflicciones en la tierra. Los 1400, los 1144 se vuelven a mencionar, La multitud de mártires que fueron asesinados por no querer adorar a la bestia aparecen de nuevo durante el tiempo de la resurrección en versículo 20. El capítulo 20, versículo 4 lo vamos a ver. Se hace evidente que no son los santos del milenio, por lo hecho de que ya estarán en el cielo delante del trono de Dios y ya habrán sido resucitados. Bueno. Qué bueno, hemos aprendido bastante acerca de la palabra de Dios y todas las cosas bonitas que Él tiene para todos nosotros. Y son cosas bonitas y también son cosas también de juicio. Siempre va a haber juicio para las personas que no han obedecido a Dios, para las personas que no le han hecho caso a su palabra. Bueno, y voy a finalizar aquí ya y nos vamos a